Solo periodismo. Ministro procesado. Ya le pondría ex ministro. Embargo de 500 palos. Estos son nuestros, argentinos. Las imputaciones. Todo esto empezó con una denuncia que motorizaron varios diputados de lo que en ese momento era la oposición. Hoy son diputados del oficialismo. Entre ellos está el amigo Leopoldo Moró y también Rodolfo Tailade, a quien tenemos a través del Zoom. Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mauro? Buenas noches. Gracias por recibirnos, por permitirnos este diálogo y por repasar, a ver, para que entiendan los que nos están mirando en esta suerte de maratón sobre temas judiciales a lo que hemos sometido a los televidentes a lo largo de los últimos meses. ¿Por qué razón se los procesó y se les trabó embargo a estos funcionarios? Porque además, hay que decir, del mencionado exministro Dietrich, también se le trabó embargo y se lo procesó a Javier Iguacel, que estaba a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad, y a otro funcionario que creo que era el procurador del Tesoro, ¿es así? Así es. ¿Por qué se los procesó? Bueno, porque cometieron un fraude en perjuicio del Estado, en perjuicio de la administración pública. Fueron partícipes de una maniobra junto con los empresarios, con la empresa en ese momento Abertis, que tenía la concesión tanto del acceso norte como del acceso oeste. Simularon una demanda en el CIADI, reclamándole al Estado argentino una supuesta deuda de 1.500 millones de dólares por pérdidas a lo largo de los años de concesión y terminaron cerrando en la mitad. El Estado se hizo cargo de, reconoció 750 millones de dólares que no correspondían. Y además, no solamente le reconoció eso, sino que además, por medio de una adjudicación directa, le renovó por 10 años más la concesión de las autopistas, cuando vencían en 2020, es decir, 2 años antes, apurados los muchachos, 2 años antes del vencimiento de la concesión, que terminaba ahora en diciembre, le renovaron por 10 años. Eso fue concretamente un fraude en perjuicio al Estado Nacional y por eso están respondiendo estos muchachos hoy. Cuando lo escuchaste, no sé si tuviste la oportunidad, yo no lo escuché, lo leí hoy en una nota que le hacen en Infobae a Dietrich. Él dice una serie de cosas, permíteme que comparta con vos una de las frases. Dale. Nunca en mi vida tuve un cheque rechazado, dice en la entrevista que le hacen esta tarde. Nunca en mi vida entré en un juzgado, prácticamente nunca. Fui a un juzgado ni como imputado ni como indagado. Ah, ¿tenés el corte diciéndolo? Perdón, entonces vamos a escucharlo. Hablo de otra cosa también. Bueno, entonces déjame terminar. La primera vez en mi vida que tuve alguna causa fue ahora en la política. Y acá viene. Principalmente por el denunciador serial de Tailade. Te apunta directamente, evidentemente le generaste un inconveniente a este señor. Pero es que yo no le generé ningún inconveniente. Lo que hicieron fue absolutamente alevoso, Mauro. A ver, puedo estar hablando 2 horas de esto, de toda la prueba que hay, pero vayamos fundamentalmente a la declaración que es, para mí, la prueba más importante, la declaración de Carlos Balbín, la declaración testimonial de Carlos Balbín, que fue el primer procurador del Tesoro de Mauricio Macri, y quien fue que contesta la demanda en el CIADI. Balbín opone defensa diciendo, entre otras cosas, que estaba prescripta, que no habían agotado la instancia judicial en el país, opuso una serie de defensas que iban a terminar con el Estado argentino ganando el juicio. Sin embargo, cuando Macri se entera que Carlos Balbín hace esta presentación, lo echa de la procuración para poner a su abogado personal, amigo Bernardo Sarabia Frías. Sí. Y además arregla, es decir, no solamente que desplaza al funcionario que estaba haciendo la defensa del Estado, sino que directamente archiva la defensa del Estado y sale a negociar algo que era absolutamente innegociable. Nunca el Estado argentino le debió esa cantidad de plata que reclamaba a las empresas. Diputado, Luis Autarán lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Luis.
Bien, le hago una pregunta genérica. Meto este tema en todo lo que usted quiera, desde donde se está cruzando, desde la oposición y un grupo de medios, ¿por qué no?, al gobierno y sus aliados. Digo, el costo de una coalición es que no haya gente que con su energía, Tailade, defienda lo que hay que defender, teniendo en cuenta que acá, digamos, no hay lugar para chiquitas, ¿no? No, bueno, también puede ser que por ahí vos lo ves desde, o entiendo que por ahí es una apreciación virtuosa, ¿no? Sí, claro. Pero por ahí hay gente que dice, no tenemos que tener a Tailade en el frente de todos o en una coalición. ¿Por qué? En realidad, yo no creo que pase por las personalidades de cada uno ni por la energía, sino por el horizonte, por el proyecto político que encarna esa fuerza política. Y puede haber más o menos... a ver, yo me dedico a esto, Luis, y hay un montón de compañeros del Frente de Todos que no se dedican a esto, es decir, no se dedican a miles de otras cuestiones. Que no seamos muchos los que estamos, digamos, dando la batalla judicial, no significa que el Frente de Todos no la comparta. ¿Nos podés explicar, pensando en función de, yo me imagino el cuadro, están en la casa, la familia, terminaron de comer, se están tomando un cafecito seguramente, por una copita de coñac, los que tienen ganas, y están escuchando, hablamos de 750 palos verdes. ¿Dónde fue a parar supuestamente esa guita? Bueno, ese es un tema interesante la pregunta, Mauro, porque la hipótesis de Canicova, y que yo escucho básicamente, creo que es la de la mayoría, la interpretación de la mayoría, es que esos 750 millones de dólares que le reconoce el Estado en ese momento digamos, a la española, hoy la española, cuyo CEO es el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, un multimillonario, una empresa muy importante en España, luego de este negociado transfirió la concesión a una empresa vinculada a Benetton. Pero es interesante esto. El juez y varios, y muchos, dicen que esos 750 millones de dólares es un reconocimiento de las pérdidas que tuvo a lo largo de la concesión, sobre todo en la década, en el gobierno populista, malo, de Néstor y Cristina, malos, gente mala, y que es una cantidad de dinero que se le reconoce a lo largo de los 10 años por el cual se le amplía la concesión. Es decir, que se le garantiza esa suma de dinero para que la gane durante 10 años, claro. Y para eso prorrogaron la concesión. Yo no estoy de acuerdo con esa interpretación. Yo tengo el balance de Abertis, en donde, presentado ante la Comisión Nacional de Valores, en donde impactó, y lo tengo acá, si se viera te lo muestro en el teléfono, pero no se va a ver, en donde impacta, sobre todo en el de Ausol, que es la de Acceso Norte, los 499 millones de dólares convertidos al tipo de cambio en ese momento, que creo que eran 27,13, una cosa así. Entonces, para mí, es un dinero que ingresa directamente a las arcas de la compañía y es independiente de los 10 años de la concesión. Claro. ¿Por qué tenía que ingresar? Porque aparte había que repartirlo. O vamos a pensar que acá el Estado argentino le da 750 millones de dólares a Florentino Pérez y ninguno de estos atorrantes se va a quedar con nada. Sí, pensaba en eso, ¿no? Vos mencionás a Florentino Pérez, un hombre muy conocido del mundo del fútbol, pero evidentemente las relaciones del grupo Macri con Pérez y con todo su conglomerado de empresas era una relación bastante fluida, ¿no? Bueno, eran socios. Y acá hay otro tema interesante que me interesa aclarar. A ver, nosotros no hicimos la denuncia respecto de el beneficio que tuvo Macri como accionista de Ausol por haber
usufructuado un aumento de más de 3.000% de las acciones a partir de que él es presidente y le da todo tipo de privilegios, ventajas, prerrogativas a la compañía. No lo denunciamos porque la vivaracha de Margarita Stolbizer había hecho una denuncia 2 años antes, mal hecha la denuncia, con la abogada Silvina Martínez, que es la abogada de Luis Majul hoy, y que lo va a llevar, lo mete en aventura jurídica que lo van a terminar de la misma manera que terminó Stolbizer. Sí. Stolbizer hizo una denuncia contra Macri por haberse beneficiado de los aumentos del peaje, todavía no había hecho esta renegociación. Solamente lo denunció por los aumentos del peaje y que básicamente repercutían en su patrimonio porque aumentaban las acciones. El juez Rafecas desestimó esa denuncia, creo que mal desestimada, pero lo cierto es que la desestimó. Canicova Corral toma nuestra denuncia, pero además agrega esta parte de los hechos que nosotros no habíamos incluido en la denuncia original. Bueno, ahí lo dice. Pero me parece que está perfectamente incluido. Sí. Por eso lo van a terminar llamando tarde o temprano Macri también. Vos sabés que en la respuesta siguiente a esta que te leía, el propio Dietrich hoy dice, ¿no? Sobre el supuesto conflicto de intereses, había habido ya una denuncia de Macri y Rafecas la desestimó. Y ahí dice, hace una apreciación muy típica de todo aquel que se siente intimado judicialmente. Esto es una causa 100% política, sabiendo que el trasfondo de esto es que buscan igualarnos, tratando de instalar que somos todos iguales, porque no pueden ocultar los bolsos, los barcos, los aviones y los enriquecimientos multimillonarios de funcionarios y de sus secretarios. ¿Qué decís a todo esto? Porque en definitiva hay también acusaciones que han pesado y todavía pesan sobre exfuncionarios del kirchnerismo. Por supuesto, de todos modos, no, claro que no somos iguales, por supuesto que no somos iguales. Yo no le regalé 750 millones de dólares a ningún concesionario. Yo no defraudé al Estado, no soy chorro como Dietrich y como Iguacel. 2 grandes chorros. Vaciaron el organismo, vaciaron Vialidad Nacional, vaciaron todo lo que tenga que ver con el transporte en Argentina. Así que claramente, por supuesto que no somos lo mismo. Él es chorro y yo no. Y un montón de compañeros de mi espacio no jamás va a poder demostrar absolutamente nada. Así que la generalización que se la guarde en su casa. Ahora, ¿a vos te parece, Mauro? Sí. ¿A vos te parece? Pero termino, Luis. Sí, ¿A vos te parece, Mauro, que la respuesta de un funcionario que estuvo a cargo 4 años y que además lo interpelan por un tema absolutamente grave, porque grave no solamente por el delito, importante en términos de la infraestructura, de una concesión muy importante que tiene el Estado? ¿A vos te parece que la respuesta, en lugar de explicar detalladamente cuál fue su actuación, sea esta? No. Sea kirchnerismo, es política, no está a la altura de la circunstancia porque no tiene absolutamente ninguna defensa que oponer. Otra de las cosas que dice en esa nota es que él terminó de cerrar lo que el kirchnerismo había empezado. Una gran mentira, un farsante que además, por supuesto que eso no dura 2 minutos ante nadie. En una confrontación cara a cara, a mí no me lo va a decir a eso. Fundamentalmente por lo siguiente, y cierro. El Estado argentino, cuando cerró la gestión de Cristina, a través de la intervención de Ausol, el ministro Julio De Vido había intervenido administrativamente a Ausol los últimos años de la concesión. A través de OCOVI, el órgano de concesión vial. El informe final de la intervención dice que el Estado argentino le tiene que reclamar 358 millones de dólares a esta compañía por exceso de rentabilidad. Y estos tipos vinieron a reclamar 1.500 millones de dólares que el Estado les debía. ¿Cómo puede ser que ellos cerraron algo que el kirchnerismo había empezado? Me parece que no tiene demasiado sustento en la realidad los planteos de este hombre. ¿Me permite? Pablo Viro, lejos de ser considerado un admirador de Cambiemos, dijo 2 cosas. Que Dietrich era el Jaime de Macri.
Y también que hay varias denuncias más, entre ellas la revolución de los aviones, que van a caminar. ¿Qué me diría al respecto usted? A ver, yo lo que puedo decir de esa comparación, que me parece absolutamente, creo, inconducente, pero lo que podría decir es que la gestión en materia de transporte, de infraestructura del kirchnerismo, fue un lujo al lado de la payasada que hizo Dietrich. No hizo un metro de asfalto. Y no, yo me acuerdo, tengo grabado, tengo los videos cuando fue a la Cámara de Diputados a hablar de miles y miles de kilómetros de obra. Acuérdense de las PPP, de los corredores viales, todo una gran farsa. Jamás hizo absolutamente nada. Lo único que hizo fueron metrobuses y bicisendas. Esa es la gestión de Macri. Y Ricardo Jaime fue secretario de Transporte de un gobierno que transformó el país. Después, en términos de situación procesal, de causas penales, no conozco la situación de déjame Jaime. decir... Sé que tiene una prisión preventiva que es ilegal, igual que la del resto de los compañeros, pero en términos de gestión son absolutamente incomparables las gestiones de nuestro gobierno con las de Macri. Déjame apuntarte algo, aprovechando esto y antes de despedirte, Rodolfo, porque hoy se comunicó conmigo Claudia Ochoa, que es la esposa de Ricardo Jaime, que está detenido, como bien vos decís, en el penal de Ezeiza, para denunciar algo que vienen denunciando de manera recurrente los detenidos justamente en el Servicio Penitenciario Federal, particularmente donde está Ricardo Jaime, que es la proliferación no solamente de casos de COVID propios, sino que están llevando a esos pabellones pacientes de otras unidades penitenciarias, presos, detenidos, con COVID, y los están poniendo allí donde se encuentran ellos. Esto lo vienen denunciando, lo quiero mencionar, íbamos a hacer una comunicación telefónica, pero bueno, por la hora se complicó bastante. Sí. Bueno, pero y después la última pregunta que me había hecho Luis, que era interesante, ¿cuál era? Sí, recordar que Pablo Viró, el sindicato de pilotos, dijo, no solamente es esta causa, revolución de los aviones y varias más, ¿no? La otra es Flybondi, exactamente, la concesión de rutas aéreas a Flybondi y a otras low cost, el aeropuerto del Palomar, que es otro escándalo. Sí, esa también va a tener que responder Dietrich pronto, seguramente. Te pregunto esto, y para no ser ellos, como dijo alguna vez la abogada Graciana Peñafort, es importante que uno deje actuar a la justicia. La pregunta que te hago, por ahí suena obvia, pero también es pensando en la gente que no entiende tanto de las causas y no tiene por qué hacerlo. Producto de este procesamiento y de este embargo, ¿en el camino hay la posibilidad, existe la posibilidad de que Dietrich termine preso? No creo porque la verdad que la ley dice que solamente procede la prisión preventiva. La ley de hace 2 o 3 años, con la que metieron en cana a todos los compañeros, y la ley actual, que después cambió por una puesta en vigencia de algunos artículos del nuevo Código Procesal Penal, pero en cualquiera de los dos casos la ley solo habilita la prisión preventiva cuando hay posibilidades de fuga o de entorpecimiento de la investigación. Acá no creo que se fugue. O sea, él va a ir a esquiar a Saint-Tropez y todo eso pidiendo permiso, que no se preocupe, que va a poder esquiar tranquilo en los Alpes suizos, pidiendo permiso al juez, por supuesto, porque está procesado, pero no creo que se fugue. Y el entorpecimiento de la investigación no creo que haya, porque ya está toda la prueba, está recogida toda la prueba, es jurídica la prueba acá, no hace falta inventar como hacían ellos, apretar testigos, inventar causas. Acá tenés un ex procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que no es ni kirchnerista ni mucho menos. Expliquémosle documentación. Expliquémosle a la gente, el procurador del Tesoro, más allá de lo que denomina o lo que refiere su nombre, su denominación, es el abogado del Estado, digamos, es el que debe representar o patrocinar legalmente los intereses. El jefe de los abogados del Estado, el que ejerce la representación jurídica del Estado, exactamente. Exactamente. En este caso, el que, vos fijate, Carlos Balbín se niega a avalar todo esto. De hecho, él presenta las defensas en el CIADI,
y por eso lo echan, y lo designan a Sarabia Frías, el amigo de Macri, el abogado de Macri, y Sarabia Frías dice, sí, muchachos, esto está todo bien. Desandando el camino de Balbín. Pero además, contradiciendo otra opinión de otro abogado, que es el abogado de Duhovne, que acá, Duhovne, se avivó, lo quisieron arrastrar, pero se avivó y dijo, yo esta no la firmo, no tengo nada que hacer acá, devuelvo el expediente. Dietrich lo había querido enganchar en esto a Duhovne, le mandó el expediente para que le meta el gancho, claro. Y un abogado, seguramente el jefe del servicio jurídico de Duhovne, le dijo, acá no tiene nada que hacer el ministro interviniendo en esto. Se la devolvió, y como necesitaban la firma de un abogado, porque no bastaba con los de vialidad y del Ministerio de Transporte, que claramente habían jugado para la empresa, necesitaban un abogado básicamente del área que justificaban la operación económica, teniendo en cuenta el impacto que tenía todo esto. Bueno, como el ministro de Economía se niega a firmar, salió el jefe de los abogados del Estado, Bernardo Sarabia Frías, sucesor de Balbín, a decir que se podía hacer esto, que estaba, ajustado a derecho, claro. Y por eso está procesado. Por ese dictamen, bancando a sus amigos en esta jodita, está procesado Bernardo Sarabia Frías. Clarísimo, Rodolfo, te agradezco mucho este contacto con Solo Periodismo. Bueno, Mauro. Un abrazo enorme. Compañeros. Rodolfo Tailade con, algunos detalles de la denuncia que hoy promovió ese procesamiento y ese embargo por 500 palos. No te embargan por 500 palos.